viendo las obligaciones provenientes de los o actos ilícitos sin convenio. ¿Se recuerdan ustedes? Sí, licenciado. A ver, díganme una de esas obligaciones provenientes de hechos y actos lícitos sin convenio. La antijuricidad. ¿No lo escuché? Disculpe. La antijuricidad, licenciado. Casi no se le escucha, disculpe. ¿Será que dentro de estas estará la gestión de negocios? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ¿se recuerdan que vimos esta parte o no? A ver, quiero que me contesten. Yo me recuerdo que la vimos. Y que dejamos pendiente únicamente las obligaciones provenientes de actos ilícitos. ¿Se recuerdan? Sí, Bueno, licenciado. entonces partiendo de eso, estimados, vamos a recapitular un poco porque como que no mucho, yo creo que no estaban todos, sin embargo, tienen que comenzar a conectarse. Esta clase se comienza a poner un poco más complicada, entonces tienen que poder prestar más atención, ¿verdad? Bueno, partiendo de esto, entonces estábamos recapitulando que nosotros estábamos tocando la semana pasada el tema de las obligaciones provenientes de actos o hechos lícitos sin convenio, ¿verdad? ¿Y qué eran estas obligaciones provenientes de hechos o actos lícitos sin convenio? ¿Qué eran? Eran obligaciones que no tenían un convenio establecido o un contrato, ¿verdad? Obligaciones que no tenían un convenio o un contrato. Y principalmente podemos mencionar el que se encuentra en el artículo 1616 del Código Civil. ¿Quién puede leer el 1616 del Código Civil? 1616. La persona que sin causa legítima se enriquece con perjuicio de otra está obligada a indemnizarla en la medida de su enriquecimiento indebido. Ok, bueno, entonces dijimos que el enriquecimiento indebido era aquella obligación que surgía a raíz de que una persona se estaba enriqueciendo injustamente, ¿verdad? A costa de otra persona más, ¿verdad? Esta dijimos que era una obligación que nacía porque no existía un convenio. Solo existía el hecho de haberse enriquecido sin justa causa, ¿verdad? Posteriormente también dijimos que dentro de ese mismo artículo, dentro de esa misma figura, en el artículo 1620, existía el pago de lo indebido, que era haber pagado una cantidad de dinero o una entrega de una cosa con el fin de cumplir una obligación supuesta, ¿verdad? Y que el pago se deba a un error. Es decir, que uno consigne un pago a cuenta de alguien más por error involuntario. Por eso se llama pago de lo indebido según la doctrina, contenido en el artículo 1620. Posterior también vimos que existe una gestión de negocios, que es aquel hecho lícito sin convenio por medio del cual una persona se obliga a favor de otra en forma voluntaria y sin que haya un convenio previo, y ello le genera una obligación de dirigir y manejar los negocios en todo lo que vaya de provecho al dueño. Es decir, esta gestión de negocios tampoco está contenida en un contrato como una representación como tal. En este caso, la figura del gestor de negocios significa que si existe un negocio, ¿verdad?, el cual necesita representación especial,
urgente que no sea la del representante legal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa sí tiene convenio. Y el convenio es el acta notarial del representante legal debidamente inscrita en el registro mercantil, específicamente en auxiliares de comercio. Si teniendo este convenio como tal, no podría entrar el representante legal a fungir como gestor de negocios. ¿Por qué? Porque lo haría en su calidad de representante legal. Sin embargo, esta figura de la gestión de negocios o del gestor de negocios significa que es una persona que no tiene ningún tipo de autorización previa para poder ejercer algún tipo de representación en favor del negocio. No sé si me voy a explicar. No existe ningún tipo de documentación previa o contratación previa. En ese momento que se necesita la gestión, la persona actúa como gestor sin necesidad de algún tipo de escrito o autorización por escrita, pero con la condición de que tiene que ser únicamente en favor de los derechos del empresario o del quien es propietario del negocio, ¿verdad? Eso fue lo que vimos. También vimos las declaraciones unilaterales de voluntad, ¿verdad? ¿Cuáles eran estas? Vimos que estaban dentro de estas la oferta al público. Quien se comprometía a ofertar algo estaba comprometido a sostener la oferta. No sé si se recuerdan. Vimos también la promesa de recompensa y los títulos al portador. Ahí nos quedamos, estimados alumnos. Sí, licenciado. Bueno, entonces recapitulando esta parte, ya podemos entrar nuevamente en materia. Necesitamos avanzar, estimados alumnos, y podemos entrar en materia de las obligaciones que proceden de actos y hechos ilícitos. Por favor, vamos a dar una definición de estas obligaciones que proceden de actos y hechos ilícitos. Solo pongan atención, si gustan la copian, pero está de más, ¿verdad? Permítame un momento. Bueno, entrando en tema de estas obligaciones, ¿verdad? De obligaciones que proceden de actos y hechos ilícitos. Estas son... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, no, ahorita sí, licenciado. Ok, bueno. Estas son obligaciones que proceden. Yo creo que ahí no me escuchan, ¿verdad? ¿Me están escuchando o no mucho? Se entrecorta. Entrecorta, licenciado. Ok, vamos a movernos ahorita. ¿Ahí? Sí, Lic. Ok, bueno. Estas son obligaciones provenientes de actos ilícitos. Es decir, actos que no están dentro del comercio de las cosas. Son ilegales al comercio. ¿Y de dónde se recuerdan que dijimos que existía la fuente de las obligaciones? Dijimos que de las fuentes de las obligaciones, en primer lugar, existía la ley. ¿Qué otra fuente dijimos? El contrato. ¿Qué otra fuente más dijimos de las obligaciones? El cuasicontrato. Esos documentos que, al parecer, esos documentos, ¿verdad? Que no cumplen con los requisitos para poder ser llamados contratos formales. Y por último, vimos que también una fuente de las obligaciones era ¿cuál? El delito.
El delito, exacto. Entonces aquí es donde nosotros nos encontramos ubicados actualmente para poder ver estos hechos ilícitos que constituyen un delito. Es un acto humano antijurídico que omita realizar lo que la ley contiene. Es decir, este hecho lícito puede ser doloso y culposo. ¿Por qué se dice que un hecho lícito puede ser doloso y culposo? ¿Cuál es la diferencia entre ambas figuras? ¿Alguien sabe cuando se dice qué es dolo o qué se refiere el dolo? ¿Es hacer el daño a alguien con intención? ¿Verdad? Esa es la intención de hacer un daño, ¿verdad? ¿Y la culpa qué es entonces? La culpa es toda aquella acción que se realiza sin el ánimo de causar el daño causado, por negligencia, ¿verdad? Impericia o imprudencia. Por esas tres situaciones se pueden dar la culpa, ¿verdad? Es causar un daño que no se tenía la intención de causar. No sé si me entienden. Un daño que no se tenía la intención de causar. Por ejemplo, ¿qué responsabilidad puede nacer de una obligación de un acto o un hecho ilícito? ¿Será que si yo voy manejando en una carretera y no llevo la licencia de conducir porque no la he sacado, nunca he tenido una licencia de conducir, y conduciendo así tiro a una persona en la vía pública? ¿Qué pasaría? ¿Será que yo tengo o cometí un delito con la intención de arrojar a esa persona, o simple y sencillamente quería dirigirme a algún lugar en específico? Dependiendo de cómo sucesivamente, es un delito encuadrado en qué? En una figura dolosa. Y si se comprueba que no tenía la intención de hacerlo y que fue porque él se atravesó, es un delito culposo. Sin embargo, recuérdense que existe un agravante porque no tengo yo una licencia de conducir. Esto pasa, ¿qué pasaría aquí? Yo estoy cometiendo un delito, mi acción es antijurídica, es contrario a lo que establece la ley, es una ley prohibitiva expresa, que me prohíbe a mí, ¿verdad?, causar un daño, pero sin embargo yo lo hice, y ahora que ya lo hice, yo tengo una responsabilidad penal por esa acción que yo cometí. Sin embargo, ¿qué subsiste? El daño que yo causé. ¿Y cuál es ese daño que yo le causé a la persona que yo tiré? Probablemente le haya quebrado un hueso o le haya hecho lesiones, ¿verdad? Que necesiten ser curadas, un tratamiento específico en un hospital. Y esa responsabilidad que nace de ese delito es la obligación. No sé si me doy a entender. Son dos cosas. El delito que lo constituye, la acción de dañar o la culpa en sí, ¿verdad? Dañar, ¿por qué? ¿No se escucha, licenciado? Porque hay un dolo en un... Lick, perdone, no se escucha. No se escucha.
Yo creo que el link se salió. Sí, yo digo que está mal uso. Es que la plataforma está fallando mucho, compañeros. Ay, es por el aire. Yo aquí me estoy Muy buenas, librando. ¿me escuchan? Sí, licenciado, ahorita. Clic. Ahí estamos. Bueno, regresamos. Disculpen, hoy la señal está bastante deficiente. Me imagino yo que tal vez tiene que ver el clima, no sabría decirles. Sí, licenciado, hay mucho, demasiado viento. Bueno, entonces seguimos porque estábamos hablando de esta figura tan interesante que nace de un ilícito, la responsabilidad, la obligación. Entonces quedamos claros, ¿verdad? La acción que la persona realiza con la intención de dañar o sin la intención de dañar a través de la culpa es la acción penal. Sin embargo, existe una acción que hay que reparar, un daño que hay que reparar. ¿Y cuál es ese? Ese es el que surge de esa obligación de reparar ese daño. Es la responsabilidad civil. ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar de la responsabilidad civil contenida en el artículo 1645, por favor. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o de negligencia inexcusable de la víctima. Bueno, entonces este capítulo establece, dice que, y este artículo, el artículo 1645, indica que toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio sea producido por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Es decir, que de todo daño que se cause, no importando la naturaleza, un daño siempre que sea cuantificable en dinero. Un daño siempre que sea cuantificable en dinero, que tenga la necesidad de indemnizarse, de repararse. ¿Cuáles son esos daños? Ahorita a lo largo de la legislación establecen algunos artículos, los vamos a ir viendo detenidamente. Sin embargo, vamos a ir primeramente con la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Dijimos entonces de esto separando las dos figuras del delito y la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es aquella que se origina por el hecho ilícito y el riesgo creado que traduce en la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por otro y que por eso se dice que es fuente de las obligaciones. Le puede ser por actos propios, por actos de terceros, por daños causados, por cosas inanimadas y por animales. Es la responsabilidad civil. Un daño. El daño es aquel que hago con intención. Ok. Ese no sería el dolo. Sí. Entonces, ¿qué es el daño? ¿Qué piensa? Un daño. Por ejemplo, si nosotros decimos que un daño es todo aquel gravamen, afectación que va a sufrir el patrimonio de una persona, ¿verdad? ¿Por qué motivo, por ejemplo? Vamos al ejemplo de que yo vendo a usted, Silvia, una casa y le digo, bueno, mire, Silvia, le voy a vender una casa por 400,000 quetzales al contado. Usted viene, está bien, le va a dar los 400,000 quetzales y solo que
necesito 3 meses para terminársela de construir porque ya me falta poco. Me los da y cuando ya pasan los 3 meses yo le digo, mire, no la he terminado y así me estoy. Y le incumplo completamente el contrato. ¿Verdad? ¿Qué significan esos 400,000 quetzales? Yo le causé daño al quitarle esos 400,000 quetzales e incumplirle. Ese es un daño. ¿Por qué? Porque ese patrimonio que estaba a disponibilidad de usted ahora ya no está a disponibilidad de usted. ¿Verdad? Ya no cuenta usted con ellos y quieren que se los restituya. Esos daños, ese daño al patrimonio. ¿Y qué pasaría si usted ese dinero, en vez de dárselo a esa persona que le incumplió, lo hubiera podido meter al banco? ¿Y qué pasaría, Silvia, si esos 400,000 en vez a mí para la casa, usted los hubiera metido al banco en un plazo? Me genera intereses, licenciado. ¿Verdad? Hubiera generado intereses. Entonces, a esos intereses que usted dejó de percibir por haberse dañado su patrimonio, se le llaman perjuicios, que significa que son las ganancias que usted dejó de percibir por el daño causado. Por ejemplo, pongamos el caso de un Uber. El caso del Uber. ¿Qué pasa? Va el Uber en su carro, va otro automovilista ebrio y lo choca y le causa un daño en el carro. La reparación del carro va a salir en 40,000 quetzales porque le causó un daño civil a su carro. ¿Verdad? Pero él dice, sí, a mí me causó usted un daño en el carro, pero yo trabajo todos los días y de eso vivo. Y significa que yo meta mi taller al carro una semana. ¿Y quién me va a pagar a mí esa semana que yo voy a dejar de salir a trabajar? Esa semana que él va a salir a trabajar, a él le constituye el perjuicio. ¿Por qué? Porque le dañó su carro, está bien, se lo van a reparar, pero a él, el que esté dañado su carro, le significa no poder percibir los ingresos de una semana. Entonces también alcanzan hasta los perjuicios. Y eso, a esa ganancia dejada de percibir, se le conoce como perjuicio. No sé si me voy a entender. Sí, licenciado. Muy bien, bueno, entonces partiendo de eso, podemos decir que esa responsabilidad civil es aquella que se origina por el hecho ilícito y el riesgo creado que se traduce en la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados a otros y por eso se dice que es fuente de las obligaciones, ¿verdad? Teoría de la culpabilidad. Existe la teoría de la culpabilidad dentro de la responsabilidad civil y esta recae sobre la persona determinada como consecuencia del acto propio causado. Y la teoría subjetiva del riesgo creado, que no se toma en cuenta la culpa, sino que se necesita probar el daño sufrido, ¿verdad? Y con esto terminamos nosotros los actos o las obligaciones provenientes de los actos ilícitos doctrinariamente. Vamos a ver a lo largo de este capítulo único del título séptimo del libro quinto del Código Civil, cuáles son esos daños o esos delitos de los cuales pudiera surgir una responsabilidad o una obligación, mejor dicho. ¿Cuáles son? Por favor, Silvia, me puede dar lectura al artículo 1649 del Código Civil. Sí, licenciado. En los accidentes de trabajo son responsables los patronos, aunque mediare culpa del trabajador, pero no responderá del accidente cuando el trabajador lo haya voluntariamente producido. Entonces, si un patrón no tiene bien
el sistema de seguridad de su empresa y un trabajador se golpea, el trabajador tiene derecho a ¿qué? Que se le indemnice por el daño causado. Pongan ahí artículo siempre, ¿verdad? Accidente de trabajo. Subrayen. Por favor, Jocelyn, darle lectura al artículo 1651. Dice, medios de transporte. Las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte serán solidariamente responsables con los autores y cómplices de los daños o perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos, aun cuando la persona que los cause no sea empleada de dichas empresas o del dueño del medio de transporte, siempre que el encargado de los vehículos se los haya encomendado, aunque fuere de manera transitoria. Lick. ¿Se me escuchó, compañero? Sí, Jocelyn, pero Lick no se escucha. Ah, gracias. Yo creo que tiene apagado su micrófono. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perdón. licenciado. Bueno, entonces estábamos hablando, esas son las obligaciones, ¿verdad? Que provienen de esa actividad ilícita que se comete en los hechos de tránsito. Y también se dice que se obliga a las personas o a los patronos de dichas instituciones, ¿verdad? Artículo 1653, por favor, si le puedo dar lectura a Kevin. El exceso y mala fe en el ejercicio de un derecho o la abstención del mismo que cause daños o perjuicios a las personas o propiedades obliga al titular a indemnizarlos. ¿Qué figura estamos acá del abuso de poder de una autoridad, ¿verdad? En el ejercicio de un derecho. Yo puedo ejercer el derecho de algo, ¿de qué? Todo lo que la ley no me lo prohíba, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál sería el abuso de un poder? Por ejemplo, si yo vivo dentro de un residencial, ¿verdad? Y yo hago abuso de venir y derramar agua, derramar desechos sólidos, de contaminar el ambiente dentro de un condominio, yo estoy abusando de ese poder de mi propiedad privada, porque estoy transgrediendo los derechos de propiedad privada de alguien más. Por lo tanto, estoy incurriendo y estoy abusando de mi uso de propiedad privada. Esos daños que yo les cause a esas personas deben de ser indemnizadas por el abuso de poder que yo estoy cometiendo sobre un derecho, ¿verdad? Artículo 1655, por favor. Brenda. Si el daño consiste en lesiones corporales, la víctima tiene derecho al reembolso de los gastos de curación y el pago de los daños o perjuicios que resulten de su incapacidad corporal parcial o total para el trabajo fijado por el juez en atención a las siguientes circunstancias: A. Edad, estado civil, oficio o profesión de la persona que hubiere sido afectada. 2. Obligación de la víctima de alimentar a las personas que tengan derecho conforme a la ley. Y 3. Posibilidad y capacidad de pago a la parte obligada. En caso de muerte, los herederos de la víctima o las personas que tenían derecho a ser alimentadas por ella podrán reclamar la indemnización. ¿Perdone? Ajá. No soy yo. Indemnización que será fijada de conformidad con las disposiciones anteriores. Ok, bueno. Mucho ojo aquí, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, también se da la indemnización a través, pues lamentablemente, del fallecimiento de una persona, a través de un hecho, ¿verdad? ¿Y qué pasa en este caso? Establece inclusive que hasta los herederos, en este caso, tienen derecho a poder recibir esa indemnización. Ojo con esto.
artículo 1660, por favor. Irma, buena tarde, dale lectura al artículo 1660. Buenas tardes, Lick. 1660. Menores de edad. El menor de edad, pero mayor de 15 años, y el incapaz, cuando obra en momentos de lucidez, son responsables de los daños o perjuicios que ocasionen. En los demás casos, son responsables los padres, tutores o guardadores. Ojo con este. ¿Qué miramos aquí de raro? Dice menores de edad y los está facultando este artículo, ¿verdad? A los mayores de 15 años, pero menores de 18. Y al incapaz cuando obra en momentos de lucidez. Son responsables de los daños o perjuicios que ocasione. Pero ¿qué notan ustedes? Que son menores de edad, ¿verdad? Estaremos aquí ante una especie de capacidad diferente a la que ya conocemos como la capacidad de ejercicio. ¿Cuándo se adquiere la capacidad de ejercicio? A los 18 años, Lick. Ok, a los 18. Y si ellos tienen 15, ¿por qué ellos sí se pueden hacer cargo? ¿Qué pasa acá? Porque pienso yo, Lick, que tiene capacidad de goce. Ya tienen capacidad de goce. Sin embargo, esta capacidad se les reconoce como capacidad relativa. ¿Verdad? Esa capacidad, Perdón, ¿y a qué se refiere esa capacidad relativa? la capacidad relativa es aquella capacidad por medio de la cual la ley faculta a los menores de edad con cierta edad cumplida para ejercer ciertos actos de la vida jurídica como si fuesen mayores de edad. ¿Cuál es otro ejemplo de esta capacidad relativa? ¿Será que los menores de edad se pueden casar siendo menores de edad? ¿Ustedes qué piensan? No, Lick. ¿Se puede o no? No, actualmente no se puede. Antes sí se podía. Hasta que hubieron las reformas, ¿verdad? ¿Será que los menores de edad pueden trabajar? Sí pueden, Lick. ¿Verdad? ¿Qué edad? Mayor de 14 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La ley le otorga a estos menores de edad que puedan celebrar ciertos actos de la vida jurídica como si fueran mayores de edad. ¿Qué otro? ¿Será que la licencia de conducir de los menores de 16 años no será otro de esos actos que la ley le permite a los menores de edad actuar como si fuesen mayores de edad? Existen estos actos y esa capacidad doctrinariamente se le conoce como capacidad relativa. Bueno, ¿qué otro? ¿Qué otro artículo podemos resaltar de la responsabilidad civil que nace de los hechos ilícitos? También, por favor, darle lectura al artículo 1664. Silvia, por favor. Encender tu micrófono. Perdón, licenciado. No te da pena.
Las personas jurídicas son responsables de los daños o perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones. Ok, muchas gracias, ¿verdad? Ustedes ya vieron derecho penal. ¿Quién responde de los delitos que cometan las entidades jurídicas? Es decir, las personas colectivas, las personas jurídicas, los representantes legales de estas. Aquí también establece quién debe de responder sobre los daños causados. Y por último, y como no menos importante, de hecho más importante, ya que sin él no se pudiera ejecutar ninguno de los anteriormente citados, por favor, necesito que Jocelyn le dé lectura al artículo 1673. Dice prescripción. La acción para pedir la reparación de los daños o perjuicios a que se refiere este título prescribe en 1 año, contando desde el día en que el daño se causó o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de quien lo produjo. Muy bien. Plazo para reclamar todas estas acciones que ya dijimos, ¿de cuánto es? 1 año. 1 año. ¿Y qué pasa si transcurre ese año y nosotros no reclamamos cualquiera de estas responsabilidades civiles que nos correspondían? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ya no lo puede reclamar ¿Por qué? porque perdió su Prescribió, ¿verdad? prescribió. Ajá. Entonces, si ya prescribió, ya no es posible reclamar esos daños y perjuicios. Por eso este es importante y pongan prescripción de la responsabilidad civil. Sí, perdone, y la prescripción aplica para cualquier tipo de delito. Dependiendo, porque en penal es diferente. Cuando se condena, en este caso, se sentencia, o sea, se emite una sentencia condenatoria al delito. Ahí posteriormente, si no cabe ningún recurso de apelación o si queda firme la sentencia, es decir, que ya no hay ningún recurso pendiente para ejecutar esa sentencia, ahí nace la necesidad de poder, existe en la legislación, ustedes lo van a ver en procesal penal, existe una audiencia que se llama de reparación digna, que se da dentro del tercer día de ejecutada la sentencia penal y se llama reparación digna. Ahí dentro de esa audiencia se solicita al juez que se pronuncie sobre la reparación digna de los daños causados por el delito penal. Y ahí se ejecuta esa responsabilidad civil, esa parte. Y esa tiene otro tipo de prescripción. Pero las que se refieran a estos artículos, 1 año, ¿verdad? Ahora bien, entendiendo esto, todos entendieron. ¿No hay ninguna duda de esto? Ninguna duda. Dale. Ok, bueno. Pasando esto, ya vamos a pasar entonces a hablar de la clasificación doctrinaria de las obligaciones. Esto ya es aparte, ¿verdad? De la legislación. Hay algunas que están dentro de la legislación, hay otras que no. Vamos a ir viendo las que estén rapidito dentro de la legislación y las que no, pues definitivamente solo queda la definición doctrinaria. Y la clasificación de las obligaciones, ¿cómo se clasifican? No es lo mismo que yo les diga cómo se clasifican o cómo pueden ser las obligaciones. Si yo les digo cómo pueden ser las obligaciones, ¿qué me responderían ustedes?
¿Qué responderían? ¿Cómo pueden ser las obligaciones? Se recuerdan, pueden ser de dar, hacer o no hacer. Diferente va a ser cuando les indique cuál es la clasificación de las obligaciones. Y ahí sí ya nos vamos a las que les voy a dar a continuación. Clasificación de las obligaciones. Existen la primera con relación al sujeto. ¿Cómo hacía el sujeto? A las personas que van a intervenir en la obligación. ¿Cuáles son estas? Las obligaciones simples. Con relación al sujeto, se clasifican en obligaciones simples. ¿Y cuáles son estas? Son las obligaciones en las cuales solo intervienen dos sujetos. Uno que es la parte pasiva y deudora, y otra que es la parte activa o acreedor. A su vez, también se clasifica en las obligaciones con relación al sujeto, las obligaciones mancomunadas. ¿Cuáles son estas? Son las obligaciones en las que hay pluralidad de deudores y de acreedores, o ambos a la vez, con especies distintas según exigencias o en pago que puedan o deban efectuar. No sé si me voy a entender. Obligaciones. Un ejemplo de la pluralidad, disculpe. Ok, bueno. La obligación simple. ¿Cuál sería una obligación simple? Donde existe un acreedor y un proveedor. ¿Y cuál es una mancomunada, por ejemplo? Donde existen pluralidad. Por ejemplo, digamos de que nosotros sacamos un préstamo, toda la clase, en un banco. Y lo sacamos ¿para qué? Para mejorar la plataforma, para mejorar cuestiones de estudio, para mejorar inclusive el equipo con el que recibimos el estudio, etcétera, etcétera. Y todos nos comprometemos a un solo acreedor. ¿Y cuántos somos los deudores? Somos, ¿qué? 25, 27. No sé si me voy a entender. Lick, ahí podría entrar lo que es también un fiador, como son dos personas para o sea, es como se podría decir que es un colectivo para un mismo, para pagarle a un mismo acreedor. ¿Podría entrar ahí un fiador? Claro que sí, el fiador es responsable y está obligado a responder solidariamente. Y es ahorita donde vamos a ver las mancomunidades simples y mancomunidades solidarias. Pero bueno, con relación al sujeto, ¿cómo pueden ser simples? ¿Por qué? Porque solo es un acreedor y un deudor. ¿Y mancomunadas qué? Porque existe pluralidad en acreedores o deudores, o ambos a la vez. No sé si me va a entender. ¿Me entendieron? No mucho. Bueno, vamos a recapitular otra vez. Estábamos diciendo que la clasificación de las obligaciones con relación al sujeto, es decir, con relación a las personas que intervienen, puede ser simples. ¿Por qué simples? Porque interviene un acreedor y un deudor. Solo dos personas, por eso es simple. Y mancomunada porque es mancomunada, porque hay pluralidad, es decir, variedad entre acreedores y deudores. Puede haber un acreedor y 20 deudores o un deudor y 20 acreedores. Es decir,
existen varios sujetos dentro de la obligación, no solo dos. Por eso son mancomunadas, ¿verdad? ¿Ahora ya me entendieron? Bueno, pasando de eso, a la misma vez se subclasifican las responsabilidades, las obligaciones mancomunadas como mancomunada simple. ¿Cuál es la mancomunada simple? Es la obligación en la que al existir varios acreedores o varios deudores en la misma obligación, se divide el crédito o la deuda en tantas partes como acreedores o deudores haya, representándose créditos o deudas distintas unas de otras. ¿Cómo así? Es decir, todos están dentro de la misma deuda, pero todos responden de forma individual. ¿Cómo así de forma igual? Es decir, son independientes a cada crédito en específico. Ahora vamos a ver qué pasa con la otra figura de la mancomunidad solidaria. ¿Y qué es la mancomunidad solidaria? Son aquellas obligaciones en las que, existiendo varios acreedores o varios deudores en una misma obligación, cada deudor tiene el deber de cumplir íntegramente con la obligación, quedando totalmente extinguida esta por requerimiento hecho por uno solo de los acreedores con el pago efectuado por uno solo de los deudores. No sé si me voy a entender. Es decir, en el caso hipotético que hiciéramos el mismo ejercicio o el mismo ejemplo de la vez pasada, que todos fuéramos a sacar un préstamo para mejorar la calidad de la plataforma o el estudio para nosotros y todos adquiriéramos la cantidad de 1,000 quetzales, serían 8,000 quetzales o 9,000 quetzales. Eso significaría que si por cualquier circunstancia del destino, uno de los 9 que sacamos el préstamo no pudiera pagar su parte de los 1,000 quetzales que le corresponde, ¿eso qué significa? Significaría que los 8 restantes tendrían que pagar la parte que proporcionalmente le correspondía a quien incumplió. Por eso es una mancomunidad solidaria, porque todos responden solidariamente frente al total de la deuda. No sé si me doy a entender. Mancomunidad, ¿qué es? Cuando existen varios acreedores y varios deudores. ¿Qué es una mancomunidad simple? Cuando cada persona mancomunada responde solo de su responsabilidad, solo de su obligación. Y mancomunada solidaria es cuando todos los acreedores o deudores responden por la obligación solidariamente. No sé si me voy a entender. Licenciado, como ejemplo podría ser, por ejemplo, yo pido un préstamo, mi esposo y yo pedimos un préstamo. Entonces, los dos quedamos como deudores mancomunados, solidarios, porque cualquiera de los dos los puede pagar. Y tengo 2 acreedores, y los 2 acreedores, cualquiera de los dos me puede recibir el pago, y uno de ellos puede extenderme la carta de pago, porque también está especificado en la escritura que son solidarios, mancomunados solidarios. ¿Podría ser ese ejemplo? Así es. Definitivamente ese sería el ejemplo, Silvia. Gracias. Ahí existe una mancomunidad solidaria. ¿Por qué? Porque los 2 acreedores, en este caso, perdón, los 2 deudores, van a responder por igual ante el incumplimiento de cualquiera de los 2. Es decir, en su caso, Silvia, si su esposo incumpliera, usted tiene que cumplir con él solidariamente. ¿Cómo? Pagando íntegramente la deuda. No importa si él o es usted o es él. Uno de los dos tiene que hacerlo. Obligadamente. Eso se llama mancomunidad solidaria. ¿Verdad?
Esto sería la clasificación de las obligaciones con relación al sujeto. Ahora podemos ver la clasificación de las obligaciones con relación al objeto, y estas suelen ser específicas. Son aquellas obligaciones cuyo objeto está claramente determinado de tal forma que al efectuarse el cumplimiento, el obligado o deudor ya sabe exactamente lo que debe dar, hacer o no hacer. Nuevamente, son específicas. ¿Por qué? Porque el obligado o el deudor ya sabe exactamente lo que va a dar, hacer o debe hacer. Genéricas son las que cuyo objeto no está concretamente determinado, pero sí el género al cual pertenecen, estando situados dentro de una amplia clase a la cual corresponde. ¿Cuáles son esos bienes genéricos? Por ejemplo, específico, ¿qué podríamos decir dentro de los bienes específicos? ¿Qué podemos decir dentro de los bienes específicos? Una casa, un terreno. Un específico más o menos, porque hay muchas casas, muchos terrenos. Específico podríamos decir un cuadro de arte. No es tan genérico. Pero genérico, ¿qué puede ser? El dinero. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo unos 10,000 quetzales en efectivo. Yo los doy en el banco y los voy a depositar. En cierto momento yo los voy a retirar, pero yo quiero que me den los mismos billetes que yo les di. ¿Será posible eso? No. ¿Por qué? Porque es genérico, ¿verdad? Existe mucho. Entonces, por eso mismo, las obligaciones con relación al objeto, es decir, pueden ser específicas, también pueden ser genéricas. El objeto también pueden ser limitadas. ¿Y cuándo son limitadas? Con relación al objeto. Cuando el objeto de la presente sale de una. También puede ser determinadas como pueden ser también las obligaciones conjuntivas o copulativas. ¿Y cuáles son estas? Son en las que el deudor está obligado a la prestación de varios hechos o entregar varias cosas a la vez y no se libra o se libera de su compromiso mientras no cumpla con todas las conductas requeridas. Es decir, obligaciones que son un conjunto de obligaciones o conjunto de hechos. Así se le llaman, que son obligaciones conjuntivas o copulativas. ¿Qué otro tipo de obligaciones nacen? Las obligaciones, por favor, anoten, alternativas. Son días en donde el deudor está obligado alternativamente a varias prestaciones y se considera cumplida la obligación cuando se realiza íntegramente una de ellas. ¿Cómo podemos distinguir esto? Cuando se realiza íntegramente una de ellas. En esta obligación, la elección de cuál es la prestación que se ha de cumplir corresponde al deudor, pero pierde este derecho cuando solo una fuere realizable. El deudor es omiso en hacer la elección. El juez fijará el plazo y si pasado el plazo no podrá hacer la elección,
entonces lo hace el acreedor, ¿verdad? Facultativas y alternativas. Obligaciones divisibles e indivisibles. ¿Cuáles son esas? Son las obligaciones divisibles. ¿Cuáles son? ¿Qué piensan ustedes? Obligaciones divisibles. ¿Cuáles ¿Se son? podrían dividirle? Exactamente, las obligaciones divisibles son objeto de la obligación o la prestación es divisible o susceptible de entregarse en partes, constituyéndose su cumplimiento parcial sin que ello menosprecie o menoscabe el valor íntegro del objeto. ¿Cómo hacer un ejemplo, Key, de una obligación divisible? Un contrato, Lick, donde podría establecer que la obligación de la otra persona es dar una casa en buen estado y la otra cumplir con el pago actual. ¿Verdad? Podríamos decir que una obligación divisible es aquella que va a dar por plazo. Por ejemplo, establecerse a pagar determinada cosa por plazos. ¿Por qué? Porque se divide la prestación. Se divide, ¿verdad? Por eso puedo decir que una obligación puede ser divisible. Y también en contraposición a esa son indivisibles también las obligaciones. Y cuando son indivisibles, cuando el objeto de la obligación o prestación es indivisible y la mayor utilidad que pueda proporcionar para el acreedor solo es posible si ésta se presta por entero y no fraccionada. Puede ser una obligación indivisible, entonces. Por ejemplo, si yo pido un préstamo y si no especifica en el contrato de que puedo hacer por pagos y deuda, tengo que entregar al final del plazo. Así es, porque va a prescribir, ¿verdad? Muchas gracias, Silvia. Exactamente ese sería uno de los ejemplos de una obligación indivisible. También cómo pueden seguir siendo las obligaciones. Pueden seguir siendo positivas o negativas. Son positivas las obligaciones en las que se exige del deudor un despliegue eficaz de su actividad. La conducta positiva del deudor puede consistir en entregar una cosa o verificar simplemente un hecho. Y de aquí la subdivisión es de dar, hacer y no hacer. También están las negativas. Son aquellas obligaciones que obligan al deudor a abstenerse de dar lo que se prohíbe. Es la obligación, o mejor conocida, como la de no hacer. Y es decir, que consiste en la omisión de ciertos actos que el deudor podría realizar si no lo impidiera el vínculo obligatorio establecido, ¿verdad? ¿Cuál es ese tipo de obligación con relación al vínculo? ¿Cuáles son las obligaciones con relaciones al vínculo? Pueden ser naturales y civiles. Son naturales aquellas que, desprovistas de la eficacia normal de todo vínculo obligatorio para exigir su cumplimiento, producen efectos de derecho. Y las civiles son las que, en contraposición de las obligaciones naturales, están plenamente reconocidas por el derecho y cuentan con recursos para exigir su cumplimiento. ¿Qué otras clases de obligaciones hay? Existen las obligaciones unilaterales y las bilaterales. ¿Cuáles son las obligaciones unilaterales? Ya vimos la declaración unilateral de voluntad. Dígame un ejemplo usted. Obligaciones naturales. Perdón, obligaciones unilaterales. ¿Cuáles son?
son aquellas en que la carga obligacional recae únicamente en uno solo de los sujetos, mientras el otro solo adquiere derechos. Vimos la declaración unilateral de voluntad. ¿Cuál es una de ellas? Mencionen una de ellas. De una declaración unilateral de voluntad. Vimos 3. ¿El contrato, licenciado? No, El de dar, hacer y no hacerle. no, declaración unilateral de voluntad. Como ustedes no vimos la oferta al público. No. Como ustedes no vimos, ¿acaso no vimos la promesa de recompensa? ¿Verdad? Esas son declaraciones unilaterales de voluntad. Entonces, también, ¿sí? También ahí podría entrar los títulos del portador. Claro, son declaraciones unilaterales de voluntad. Entonces, ¿obligaciones qué? Unilaterales. Son aquellas que la carga obligacional recae únicamente en unos solos sujetos. ¿Verdad? Ahora sí me entienden esta parte. Y también existen las bilaterales o recíprocas, donde ambas partes a quien le recae el cumplimiento de la obligación. ¿Qué otras hay? Existen las obligaciones condicionales. ¿Cuáles son estas? Ustedes me pueden indicar cuáles serían las obligaciones condicionales. ¿Se recuerdan que dentro del instrumento del negocio jurídico vimos los elementos accidentales y se encontraba dentro de ellos la condición? Entonces, si ya vimos los elementos del negocio jurídico y la condición, que es un elemento accidental, podemos decir que las obligaciones también pueden ser condicionales y son las que dependen de una condición, o sea, de la realización de un acontecimiento futuro incierto, y pueden ser como condición suspensiva. ¿Cuál es esta? Condición suspensiva. Condición suspensiva es aquel acontecimiento futuro e incierto del cual depende el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, que al darse la condición de la obligación, condición suspensiva, es decir, que al darse la condición nace la obligación suspensiva. Al darse la condición nace la obligación. Es decir, al cumplirse la obligación, desde ahí se tiene como obligado. Resolutiva, condición resolutiva. Son aquellas condiciones de las cuales depende una obligación y como consecuencia de la extinción de la misma, es decir, que el cumplimiento de la condición exige el derecho que se está ejerciendo. Condición positiva es aquella que consiste en una conducta de los sujetos de dar y hacer. Condición negativa es aquella que dirige una condición a una conducta de no hacer. Condición potestativa es la que su cumplimiento depende de la voluntad de las partes y quienes lo acuerdan en un contrato. Condición casual y también está la condición mixta. Más importantes, las que les relaté. Obligaciones pueden ser a plazos o a plazo. Son aquellas obligaciones cuyo cumplimiento depende del transcurso determinado de tiempo. Un ejemplo de una obligación a plazos, estimados. Un ejemplo. La compra de una casa a un banco que voy pagando por plazos. ¿Verdad?
¿Cuándo se da el cumplimiento de la obligación? Cuando se termina de pagar, ¿verdad? ¿Qué otras clases de obligaciones existen? Bueno, arreglando, vamos a volver a capitular otra vez. Si yo le pregunto a alguien cuáles son las obligaciones específicas con relación al sujeto, Jocelyn, ¿qué me diría usted? ¿Qué dirían? Si yo les digo, obligación específica. ¿Es la que señala solo a una persona, Alec? ¿O a una cosa? Determinada, ¿verdad? A una cosa única, la especifica. Una genérica. ¿Cuál sería una obligación genérica? Dinero, como dijo el licenciado. Sí, porque es la que cuyo objeto no está concretamente determinado, pero sí el género al cual pertenece. Las obligaciones pueden ser, dijimos, alternativas y facultativas. También dijimos que pueden ser divisibles e indivisibles. ¿Cuáles son la obligación divisible? A ver. Es cuando alguien, póngale un ejemplo, es cuando uno se va a pedir un préstamo y hay varias personas que se quieren hacer cargo o se divide el monto de lo que se va a deudar en partes iguales. Ok, sí es un ejemplo, ¿verdad? Se divide. Indivisible, pues que no se puede dividir, lógicamente. Positivas, que consisten en dar y hacer, ¿se recuerdan? Negativas, que consisten en no hacer. Obligaciones según el vínculo, naturales y civiles, ¿verdad? Obligaciones también unilaterales y bilaterales. Obligaciones condicionales, ¿verdad? Obligaciones a plazos y formas de extinción del plazo y la caducidad. Ante esto, ya solo nos quedaría avanzar, estimamos, a iniciar el cumplimiento de las obligaciones. ¿Cuál es ese cumplimiento de las obligaciones? ¿Cómo es que se cumple una obligación? ¿Cómo creen ustedes que se cumple una obligación? Bajo un contrato, Lick. Por ejemplo, Kevin, si tenemos ese contrato y yo pacto con usted que usted el día 14 de abril me va a preparar, usted es chef y me va a preparar un pescado de Semana Santa, que está de moda ahorita por Semana Santa. Y yo le pago a usted y usted me dice, licenciado, yo se lo voy a tener para el 14. Va, está bien. A las 10 de la mañana está bien. Yo vengo, agarro mi efectivo, usted me dice son 200 quetzales, 300, 400, y usted viene a mi casa y me lo entrega. Y yo le pago. ¿Cómo cumplo yo la obligación? ¿Cuándo se cumple la obligación? Cuando le entregan lo prometido, licenciado. Cuando se hace el pago. Ahí se perfecciona la obligación. Se cumple la obligación. Muchas gracias, Juan. Entonces, estaríamos ante el primer cumplimiento, la primer forma de cumplimiento de la obligación o la forma ordinaria. Y esa es el pago, ¿verdad? Posteriormente vamos a ir a ver otros cumplimientos de la obligación, pero a efectos de curso vamos bastante adelantados, bastante bien. Y pues para el día de hoy eso es todo, mis estimados alumnos. Vamos a dejar ahí porque ya es más difícil seguir reteniendo figuras, ¿verdad? Son muchas, dimos bastantes. Sin embargo, ahí
vamos a estar compartiendo el material, no hay ningún problema. Y con ustedes les deseo que pasen un feliz fin de semana y una feliz Semana Santa. Aprovechen a estudiar, a repasar sus